Excelente familia de Aliento de Vida. Me da mucho gusto saludarlos, abrazarlos, bendecirlos por este medio y poderles decir, gracias, y poderles decir que el Señor nos ama de una manera a veces incomprensible. El amor del Señor nos queda muchas veces desmedido para la comprensión humana, pero no importa, lo que no necesitamos más comprensión en el espíritu y en nuestra humanidad para saber que Dios nos ama de gran manera y que dentro de ese amor y de esa grandeza de nuestro Señor, podemos ser los que recibimos, podemos ser el depósito de ese enorme amor y sobre todo de esas grandes promesas que Él tiene, no solo para este, como dice la Biblia, no solo para este siglo, sino también para el venidero, sabiendo que cuando la Biblia habla de siglos, habla de temporadas, de épocas, entonces habla de la vida terrenal y luego el siglo venidero será una nueva etapa que iniciará y que ya no tendrá fin para los que nos salvamos y para los que se pierdan. Pero dentro de esas promesas que el Señor nos da, dentro de esas eh, anticipadas, esas situaciones anticipadas que Jesús nos dio, yo les voy a pedir que para que podamos ir viendo, tengan su Biblia a la mano, porque la vamos a ir revisando. Pero dentro de esas promesas, en donde Jesús, cuando parte al cielo, es coronado en gloria, derrama el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, entonces podemos también todos coincidir y comprender lo lindo y lo hermoso que implica todo esto. Y bueno, una de las grandes promesas que quiero traer hoy para esta prédica que se llama Como ladrón por la noche, está en Juan 14 del 1 al 3 que dice, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí, les dice Jesús. Hay muchos lugares en la casa de mi padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar y si y preparo un lugar para ustedes, regresaré y los llevaré conmigo para que estén donde yo esté. Es una promesa hermosísima del Señor porque dice que además de que va a ir a preparar lugares, que hay un lugar y que Él afirma que ese lugar, que tiene muchos lugares, que es la casa del Padre, nos dice que hay un lugar que Él está preparando. Y también lo que nos deja ver no solamente que se fue a preparar los lugares para la morada de los que somos la iglesia de Jesucristo. Dice en el versículo 3 dice, regresaré y los llevaré conmigo. Y eso me inflama el corazón, el espíritu, la esperanza de que Jesucristo primero nos dio el espíritu y segundo va a regresar por nosotros y nos va a llevar donde Él está. Y esa promesa la hizo cuando Él estaba en vida aquí con los discípulos y podemos ver la belleza y la propuesta de Dios, que es, pero no te preocupes, yo voy a regresar por ti. Es como cuando le dices a alguien, confía que yo regreso contigo. A esto se le conoce como esperanza. Es la espera que no decepciona, es la espera en el Señor que sabemos que tendrá el regreso. Así que yo lo que te quiero decir hoy, familia, aliento de vida y a quienes vean este video, que el Señor va a regresar por cada uno de nosotros y que nos llevará a donde Él está hoy morando, que es en la casa del Padre. Entonces tenemos una promesa muy linda. Bueno, aquí son dos promesas. Una, el regreso, que el Señor no nos va a dejar solos, que el Señor va a regresar por los amados, por sus amadas, que el Señor va a regresar por su iglesia, que el Señor va a regresar por aquellos que hemos recibido el don del Espíritu Santo, que hemos sido sellados por ese Espíritu Santo, sabiendo que un sello implica o denota propiedad y autoridad. Entonces sabemos que el Señor, como también en la palabra lo estipula, el Espíritu Santo selló nuestro espíritu, porque ahora dice que somos de Jesús, que somos del Señor. Y para el Señor vivimos, para el Señor somos y para el Señor trascenderemos a la eternidad, conforme a este versículo de Juan 14, 3, que dice, y regresaré y los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. O sea que Jesús nos va a heredar todo lo que Él ya está disfrutando y lo que muchos hermanos y hermanas ya están disfrutando en la promesa del Señor. Esa misma promesa nos está esperando. Así que mis amados, que levante la mano y que inflame el corazón el que anhela el regreso del Señor Jesús, el que anhela que Jesús vuelva por nosotros, el que anhela conocer cara a cara al Señor, a todos aquellos que anhelamos y que decimos, como dice la palabra al final del Apocalipsis, dice, y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Es un clamor de amor, es un clamor de pasión para que Jesús regrese y regrese en su tiempo. Y que mientras los que estemos aquí estemos sujetos a todo lo que Él nos enseñó, a todas las enseñanzas hermosas de Jesucristo.
por un lado. Ahora, abran su Biblia en Apocalipsis 1:7, pero ¿qué dice el Señor? Bueno, lo primero que dice es que Él va a regresar y que nos va a llevar con Él. Ese regreso se conoce como la segunda venida del Señor. Así que entendemos que la promesa y lo que ya está estipulado y decidido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu es que Jesús regresa. Eso se le conoce como la segunda venida del Señor. Y en esa segunda venida, en el libro del Apocalipsis 1:7, nos da otra pista, otro versículo de ese regreso del Señor y dice, cuando Jesús regrese, todo ojo le verá. Entonces estamos viendo y estamos comprendiendo lo que el Señor nos enseña, que es que todo ojo le verá. Entonces vemos en el Apocalipsis cómo será el regreso del Señor y obviamente todos los moradores de la tierra tendrán la oportunidad de ver lo que implica es que todo ojo lo verá. Luego, si abrimos la palabra para seguir viendo cómo es, un poco nada más para no quedarnos con tantos versículos, pero lo que implica la segunda llegada de Jesucristo hacia la tierra y por su amada iglesia, está en Mateo 16:27, dice, así dice la palabra, su retorno será un evento glorioso, Él viene con su galardón. Va a ser una cosa tan gloriosa, tan majestuosa, tan esperada por los que lo aman y tan frustrante y dolorosa para quienes lo rechazaron. Es decir, y entendiendo que el rechazo simplemente, yo platicaba ahora con una de mis hijas en un trayecto de auto y le decía, es que no recibir la palabra o simplemente no pelarla, no sé, eso significa rechazar al Señor, rechazar la grandeza y la verdad del Señor. Y esto es lo que el Señor nos lo enseña, es para quitar que todo vestigio que pudiéramos tener de religiosidad, mis amados, en donde simplemente nos acomodemos en un sillón llamado salvación y digamos, bueno, tranquilo, ya estoy salvo, y sí, gloria a Dios por eso, pero entendamos que los salvos honran, obedecen y aman al Señor en todo momento. Entonces dice que su retorno será un evento glorioso y que Él viene con su galardón. Él dice, y mi galardón viene conmigo. Además viene con emblemas de gloria y de reconocimiento a quienes lo aman, a quienes lo esperamos, a quienes hemos clamado en el Espíritu, ven Señor Jesús, y lo seguimos haciendo porque lo amamos. Así que le damos gracias a Dios. Pero bueno, en todo esto siempre sabemos que en la palabra y en la Biblia hay dos clases de personas, o mejor dicho, hay dos condiciones para las personas. Están dos condiciones. La primera la vamos a ver en lo que en la misma Biblia el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que cuando le preguntan que cómo será y cuándo será el regreso, dice que los días serán como los de Noé y los días serán como los de Lot, los del sobrino de Abraham, Lot. Entonces sabemos que la era de Noé estuvo reconocida o caracterizada por la brutalidad, es decir, que la brutalidad, las conductas humanas brutales se desarrollaban en los tiempos de Noé, y cuando vino el diluvio, hubo dos condiciones de personas. Unos fueron llevados y tomados como navegantes de la salvación. Y de esos unos, de la cantidad o de la multitud de seres humanos que vivían en ese entonces, solo 8 se salvaron. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, siendo eso los 8 que dijeron. Siempre hay una frase que dice, que la fe de Noé lo hacía ver como un tonto hasta que cayó la primera gota de lluvia, y es cierto. Entonces Jesús nos dice que los días de los tiempos finales serán característicos por las particularidades de la época de Noé y de Lot. Entonces, estos 8 fueron los navegantes de la salvación, pero los otros miles o millones, no sé cuántos hayan sido, fueron dejados para perdición. Es decir, que su vida física se cortó por un diluvio y por un ahogamiento, por un lado, y por otro lado, el hecho de que ya hayan muerto y sin el Señor, fueron a un lugar pues, al lugar en donde ya no está Dios. Y esto es doloroso ver que hay dos tipos de personas, los que fueron tomados para salvación y los que fueron dejados para perdición. Lo mismo pasó en el tiempo de Lot, en donde la característica era la depravación sexual, la inmoralidad sexual. Y entonces, en esa inmoralidad, inclusive, saben que cuando entraron los ángeles para sacar a Lot y su familia, la gente se agolpó en la casa de Lot para decir, oigan, pues mándenos esos jóvenes, ¿no? Esas personas que eran ángeles, desde luego, y pues para hacer cosas indebidas, desde luego, hasta Lot estaba ya ofreciendo a su familia para que no tocaran a los enviados de Dios. Bueno, una escena real, es parte de la historia de la humanidad,
pero no solo es parte de la historia del mundo, sino que también es una escena que nos declara y nos enseña lo feo, lo adverso, ¿no? Lo descompuesto, en donde el desenfreno, la apreciación y la sexualidad estaban desbordadas de una manera que hacían indigno el nombre del Señor cuando nos creó para muchas otras cosas, que no es el caso de hoy. Pero al final del día, Lot y su familia fueron sacados para salvación, a reserva de que su esposa, ante una instrucción de Dios, que le dijo, no, no giren la cabeza, no volteen, y no quiero que sean testigos de mi destrucción, entonces, bueno, la esposa lo hizo, pero Lot pudo salir de ahí junto con los ángeles del Señor, es decir, que algunos fueron tomados, sacados para salvación, y algunos fueron dejados para perdición. En los tiempos de Noé, algunos fueron los navegantes de la salvación sobre las aguas y escaparon de las aguas, y en los tiempos de Lot, muy pocos fueron, Lot y algunos de ellos salieron y fueron salvos y fueron los tomados para salvación, pero del fuego, es decir, que agua y fuego en una y en otra, cuando vino el juicio de Dios. Y otros se quedaron ahí esperando a que el Señor, cuando saliera Lot, cerrara la puerta y viniera el juicio. Es decir, que el Señor en algún momento tiene una señal que él mismo ha establecido para que se cierren algunos tiempos y esos tiempos venga un juicio. Y sabemos que hoy en día estamos viviendo precisamente la particularidad de ambas cosas, porque estamos viviendo la era de la brutalidad que caracterizaba aquellos tiempos. Hoy me ha tocado ver muchas cosas que pues, se ven en las redes, que dices, es increíble lo que está sucediendo y cómo viene a peor desde la perspectiva de la brutalidad, la violencia, los asesinatos, la falta de legislación para que las mismas sociedades vivamos con mayor tranquilidad y con mayor seguridad. Todo es por un movimiento político. En el mundo estoy hablando, todo es por un movimiento político y por intereses, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues ya los desaciertos y la confusión de lo que implica la sexualidad se ve ya no solo en la calle o en las redes, sino también hasta en los curules y en nuestra política mexicana, en donde se ve cosas pues, que dan ejemplo y salen muchos defensores o defensoras de muchas cosas que en realidad no reconocen la pureza y la verdad de Dios, el diseño de Dios como tal. Y bueno, se enredan con mil cosas, fábulas que pues desafortunadamente le alimentan la confusión y hacen más fuerte el nudo del pecado sobre sus vidas, porque así también lo estipula la Biblia. Entonces, entendemos que hay dos tipos de personas. Cuando venga Jesús, les quiero leer, ya que les expliqué que ahorita estamos viviendo la combinación de ambas eras, que es el momento en donde se juntan la brutalidad y la inmoralidad sexual como la gran señal de los últimos tiempos que se van a vivir cuando le preguntaron a Jesús. Quiero que abran sus Biblias en Mateo 24:40 y voy a leer este pedacito para que veamos acerca de la segunda de las condiciones de las personas. Recuerda, en tiempos de Noé, unos fueron tomados en navegación de salvación, otros fueron dejados en ahogamiento de perdición. En los de Lot, unos fueron sacados del horno para salvación y unos fueron dejados en el horno de la ciudad para perdición. Vamos a ver qué dice Jesús de estas dos condiciones en Mateo 24:40 al 42. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces vemos lo mismo, que cuando Jesús venga implica un juicio como lo fue tanto en la descripción de Noé como en la descripción y en la historia de Lot, pero lo mismo pasa cuando el Señor venga es porque ya es el tiempo del juicio. Y en este entonces dice que puede haber dos haciendo un mismo oficio. Por ejemplo, habla de dos personas en el campo y dice que una será tomada y la otra será dejada. En la ciudad de Sodoma y Gomorra, pocos fueron sacados, tomados, y muchos fueron dejados. En el globo terráqueo, 8 fueron sacados y los millones o miles que estaban viviendo fueron dejados para perdición. Esto implica que solo hay dos condiciones, o con Dios o sin Dios. Y es menester de nosotros como hombres y mujeres del Espíritu que estemos velando en todo sentido, que sepamos que somos hijos de Dios, hijas de Dios, del Altísimo, del Padre Eterno, y que no estamos llamados a vivir aceptablemente cristianos para ya olvidarnos de este mundo e irnos con el Señor. El Señor nos dio el Espíritu para que precisamente el Espíritu Santo nos trajera la convicción
de pecado, de juicio y de justicia, y ese poder que nos habita, que es el Espíritu Santo, que fue enviado por Jesús una vez glorificado, ese Espíritu Santo, siendo el mismo Dios, nosotros pudiéramos comprender y entender que ese Espíritu está puesto para nosotros honrar al Señor. El Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo es darnos a conocer la voluntad de Dios, del Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué? No nada más para tener información, sino para tener una transformación de vida. Es decir, que si Dios dice, yo lo hago. Si Dios lo declara, yo lo creo. Si Dios lo propone, yo lo abrazo. Si Dios lo susurra, yo lo imito. Si Dios lo promete, yo lo creo. Si Dios lo dijo, para mí es suficiente. Acuérdate que la razón no es suficiente para comprender la vida del Espíritu. Yo solo te pongo un reto frente a ti, querido y querida hermana, que lo que Dios nos hable, no le demos espacio a lo que el mundo dice. Dejemos que lo que la palabra nos dice sea suficiente, porque hablamos ya hace algunas semanas de lo que es el heredero maduro y el heredero inmaduro. El heredero maduro se conduce con los principios espirituales que el Señor nos deja en la palabra, como Jesucristo lo hizo. Y ese es el perfeccionamiento. No hacer cosas buenas con criterios humanos que más o menos sean aceptados ante la palabra de Dios, sino que si Dios dice, aunque no lo hayamos visto, lo hagamos, porque la Biblia en el Espíritu destruye los argumentos humanos de la razón, y gloria a Dios por eso, porque ¿cómo creer en un Dios tan majestuoso, tan lleno como nos leía Eli al principio, un Dios que nos habla en el Apocalipsis? ¿Cómo va a ser ese tiempo? ¿Cómo va a ser ese lugar? Y pensar que nada más esa gloria es para eso, sino que Dios quiere que esa gloria, que es la de Él, esté en todo momento por amor y por obediencia en cada uno de nosotros. Entonces Jesús dice que había dos personas que hacían y se dedicaban a la misma labor. Vamos a pensar que fuera un oficio. Mujeres estaban labrando, la una fue llevada y la otra fue dejada. La razón no era para una y otra. Pero ¿qué pasa si en una congregación algunos somos llevados o algunos somos dejados? ¿Qué pasaría si esta figura la aplicamos a cada una de las congregaciones de la Iglesia del Señor? Que cuando dice por acá, dice que dice dos mujeres estaban moliendo, dice la una será tomada y la otra será dejada. Y luego dice acá que entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En otro evangelio habla también que dos personas estarán durmiendo, el uno será tomado y el otro o la otra será dejada. Entonces vemos que hay dos condiciones, familia, y esas dos condiciones nos enseñan que lo que nosotros somos, creemos y hacemos en la tierra define si somos tomados para salvación o somos dejados para perdición. Eso es lo que implica en realidad la segunda venida de Jesucristo, pero ya no como en los tiempos de Lot, de un juicio sobre un par de ciudades, o ya no son como los tiempos de Noé, sino que ya es un juicio final para que se le dé paso. Con eso se cierra el siglo presente, para que venga, como la Biblia señala y se los mencioné hace un poquito, el siglo venidero. Entendiendo esto, querida familia, vamos a poder ver lo que implica el día del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Y aquí hay algunas revelaciones muy interesantes que les voy a poder ir platicando, pero, perdón, ya moví la cámara. Pero bueno, vamos a ver primero un poco de figuras proféticas de lo que implica el día del Señor, el día de la liberación. Y esto lo podemos ver en la historia que ya todos conocemos y no vamos a revisar, en cuando el Señor hizo la salida y la liberación de su pueblo Israel, de su amado pueblo Israel, en Egipto, donde vivían opresión, esclavitud y ataduras. Y este mundo, de alguna manera, las personas que no han sido, perdón, liberadas y libertadas por el Señor, viven bajo esa condición. Pero Dios envió entonces 10 plagas, 10 señales para que en ese envío fuesen exhibidos la impotencia y la poca veracidad y eficacia que tenían los ídolos y los dioses del imperio egipcio en ese entonces. Para eso fueron enviadas. Entonces vemos que esa figura profética, en cuanto llegó la plaga número 10, en ese momento se cerró la puerta y dijo el Señor, ahora es el tiempo, vámonos, porque en la plaga 10 vino la salvación a través de la sangre de un cordero que fue puesto sobre los postes, sobre los marcos de la puerta de la casa de los israelitas, para que cuando pasara el ángel de muerte no tocara la vida de ninguno de ellos. Y sabemos que ese cordero es Jesucristo, y sabemos que el marco de los postes y el travesaño de la puerta es la puerta a nuestra vida. Y nosotros tenemos igualmente los dos postes de nuestro corazón y el marco de nuestro corazón
lo tenemos con la hermosa, poderosa y potente sangre de Jesucristo a nuestro favor, lo cual nos ha traído esa libertad. Pero el Señor también dice en la palabra, esta es una figura profética de los tiempos finales, familia, porque resulta que investigando un poquito, el Señor me mostró, bueno, me enseñó a través de algunas lecturas algo que les voy a platicar, pero no sin antes hacer subrayar que este tema lo traigo desde semanas atrás y el Señor me ha estado inquietando en que lo impartiera hacia todos ustedes como aliento de vida, que lo conocieran y que esto nos ayude a lo que Jesús nos dijo al principio. Déjenme ver aquí donde que dice, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí, dijo Jesús. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría, voy a prepararles un lugar, y si voy y preparo un lugar para ustedes, es porque regresaré y los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Entonces vemos que es una promesa sumamente para el gozo, para la alegría de lo que el Señor nos tiene y nos promete. Entonces, alabado sea el nombre del Señor por estas hermosísimas promesas que tiene para cada uno de nosotros. Así que bueno, siendo ya varias semanas que el Señor me tenía con este tema, es que se los estoy compartiendo hoy para edificación y para el gozo y para la alegría de que el Señor viene y viene pronto, y que sí, desde luego estamos viviendo estos tiempos, pero bueno, si Dios decidió que naciéramos y que viviéramos en este tiempo, sabiendo que no hay nada, no hay arma del enemigo que se forje y prospere en contra de la iglesia, porque ni las puertas del Hades prosperan en contra de la iglesia, entonces lo que somos en Cristo es algo sumamente poderoso y grandioso que nos debe de dar tranquilidad, nos debe de dar seguridad y nos debe de dar permanencia y esperanza en todo momento, porque de hecho eso es lo que también produce el Espíritu Santo de Dios de nuestro interior. Así que tomemos ese gozo, esa alegría, y como dice la palabra, hay que alabar sin cesar. En todo momento alabaré al Señor. En todo tiempo alabaré al Señor, aún en estos tiempos. Pero bueno, el tiempo del antes o el tiempo de ahora no son más que tiempos, y el Señor decidió colocarnos en la línea recta del tiempo cronos, del tiempo humano, nos decidió poner a través en algún punto de la historia de la humanidad, pero Él decidió que tu nombre y el mío estuvieran puestos en el libro de la vida para que el tiempo eternal estuviéramos también ahí, que podamos vivir el tiempo de la tierra cronométrico y el tiempo de Dios eternal. Así que es muy lindo saber que en algún punto de la historia somos quienes participamos, somos los actores de la gloria de Dios. Recuerda que gloria significa naturaleza. Entonces somos los que reaccionamos, nos comportamos y hablamos como Dios habla, como Dios actúa, como Dios razona, como Dios nos enseña. Y eso significa darle gloria a Dios, representar la naturaleza de Dios. Cuando nos enojamos, no representamos a Dios. Pero cuando somos apacibles y ponemos las cosas en orden diciendo la verdad de Dios, representamos a Dios. Cuando usamos la autoridad de Dios para ciertas cosas como la que nos enseñó el domingo pasado, ahora ya habría que poner en orden las opresiones demoníacas, pues hay que ponerlas, porque cuando lo hacemos, usamos la autoridad, perdón, sí, sí usamos la autoridad, pero usamos la naturaleza de Dios a favor de nuestras vidas, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Entonces, podemos ver qué eso significa. Bueno, ya entendiendo esto, les digo que hubo estas 10 plagas representan 10 cosas que mencionó Jesús acerca de los últimos tiempos. No los voy a leer porque son 10 conceptos, no los voy a ver uno por uno en la Biblia, pero ahorita que te los diga, vas a ver que es cierto y lo podrás tú ya, si quieres, lo pones en un motor de búsqueda de tu computadora y googleas el versículo. Pero el primero, uno de los tantos que habla Jesús que caracterizarán los últimos tiempos, también son 10, porque después del 10º también vendrá la liberación, vendrá la libertad, vendrá el Señor de nuevo. El Señor tiene 10 señales, como tuvo 10 plagas Israel antes de la libertad. Para que vengan esos tiempos, que ya estamos muy cerca, vamos a escuchar lo que dice. Uno es que habrá falsos maestros y falsos cristos. Desde luego, ha habido muchos, y estoy casi convencido de que habrá más, porque falsos maestros son gente que dirige y que enseña a otras personas, y desafortunadamente hay mucho en todos lados del mundo, personas que dirigen a rebaños bajo la prosperidad, bajo las promesas, bajo la confusión, bajo el que el Señor es bueno. Empiezan a destruir la doctrina y adelgazar las cosas que para Dios son estrictas. Y lo que pasa es que Dios es un Dios de verdad, y un Dios de verdad es serio con lo que dice. Serio me refiero
a que es auténtico y a que respeta lo que él dice y se compromete con lo que él dice. Entonces, si Dios dice que algo está mal, muchas veces la doctrina se adelgaza, se decanta, se descafeína y eso hace muchísimo daño porque entonces si mi pastor me lo dice, pues entonces pues también yo lo puedo, entonces yo lo creo y siento que es de Dios. Por ejemplo, en algunos procesos que hemos visto o conocido de iglesias que se dividen o que hacen este tipo de cosas, obviamente ahí podemos ver falsos maestros que dividen en lugar de unirse y trabajar en equipo, dividen a las congregaciones y es porque Dios les llamó. Dios nunca llama a la división, de verdad, mis hermanos. Dios no lo hace de esa manera. ¿Pero qué implica esto? Que son falsos maestros, son ciegos que guían ciegos, porque así lo dice la palabra. Son ciegos que guían ciegos. Y eso lo hemos visto y lo hemos estado viendo en todo el mundo, por todos lados. Muchos megapastores o megalíderes de iglesia, pues que han caído en pecados increíbles, pues que lastiman el nombre del Señor y que son cosas que le creían a Dios por medio de sus mensajeros, en este caso de sus siervos, y ha pasado. Por otro lado, hay gente que también se ha hecho pensar, decir que son Cristo ya encarnado en la tierra, y hay muchos en México, aquí con la Iglesia de la Luz del Mundo, y bueno, son muchos los que por ahí andan, y que tampoco vale la pena desgastarnos en mencionarlos, pero hay muchos a nivel mundial que se hacen pasar por Cristo. La segunda señal, una de ellas, una de las segundas que equivale a una plaga de las 10 de Israel, es que habrá guerras y amenazas de guerra. Bueno, esto no lo hemos dejado de ver, ahorita el mundo está en guerra y hay amenazas de guerra, inclusive de los últimos años para acá, no se deja de hablar de guerra, no se deja de hablar de guerra. Yo me acuerdo desde mi infancia o juventud que se hablaba de la Guerra Fría, es decir, que cuando ya Estados Unidos en ese entonces la Unión Soviética tenían armas nucleares y era cuestión de apretar un botón. Desde ahí hasta hoy yo no he dejado de oír de guerras, ni de rumores de guerra, como dice, o de amenazas de guerra según la versión de la Biblia que estemos leyendo. Pero esto ya es una constante y son, como dice la palabra, son dolores de parto que se van a intensificar y que cada vez se hacen más cortos. Luego dice que habrá hambres y terremotos. Bueno, pues esto, las hambrunas y la cantidad de gente que muere por hambre es muchísima a nivel mundial y no hay ninguna institución, hombre de negocios o de los trillonarios o billonarios del mundo que quieran hacer algo al respecto. De hecho, hacen las cosas contrarias, pero no importa. Lo que sí importa es que hay mucha gente que está muriendo de hambre y por otro lado los terremotos están haciendo o surgiendo terremotos cada vez más frecuentes, México no se diga, pero ahora en lugares en donde pareciera que no eran epicentros para generar un movimiento telúrico, pero hoy los hay, entonces nos damos cuenta que esta tercera señal del cumplimiento de los tiempos también está activa y la estamos viviendo, es decir, estamos viendo cómo se desdoblan las señales que el Señor le habló a sus discípulos en nuestras propias vidas y frente a nuestros ojos. El cuarto es la persecución y odio a los cristianos. A nivel muchos países hay una persecución a muerte, desde luego, fuerte. De hecho, pues en los países del Medio Oriente principalmente, en Norcorea, en China, también en países de Latinoamérica ha habido problemas con los cristianos, pero ese odio hacia los cristianos cada vez pareciera que se acrecenta. En el Internet se percibe como cada vez, es que ustedes y su Cristo, ¿y por qué tienen que decirnos cómo se dicen puras locuras? Pues que lastiman seguramente el corazón del Señor y que es ver la imagen y la semejanza, la perfección de la creación de Dios en hombres y mujeres siendo tomados por un espíritu del anticristo para hablar mal de Dios y de los cristianos. Cuando sabemos, como dicen los evangelios y las cartas del apóstol Juan, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo desde entonces, desde los tiempos de Jesús. Pero eso, el ser un hombre o una mujer de fe, en algunos lugares cuesta la vida, y por otro lado, el tener una posición firme sobre la palabra de Dios y sobre lo que Dios dice, nos genera críticas o nos genera juicios sobre nuestras personas o sobre lo que decimos cuando en realidad no es lo que se debería de ser, pero está sucediendo. Entonces, esta cuarta señal también está operando. La quinta es muchos abandonarán la fe y serán apóstatas. Esta es muy peligrosa, mis amados. Esta para mí creo que es la que todos debemos de tener mucho cuidado. Dice que que nadie nos confiemos de nuestra salvación y que aquel que se siente fuerte no cuide que no vaya a tropezar. O sea que no podemos caer en un aletargamiento y el cristianismo no es un estado confortable de inactividad. El cristianismo es una paz
dada por Jesucristo para ser hacedores de la palabra de Dios, para ser actores y no espectadores de la palabra de Dios. Entonces podemos ver que aquellos que están entibiados, y yo se los he dicho, lo mismo pasa y lo veo en la misma iglesia, en Aliento de Vida, veo que el Señor está entibiando muchas vidas, y no solo eso, sino que se empieza ya a tomar a Dios, pues ya no como una gran prioridad, como antes, hace algunos años, todos íbamos a la iglesia y era tan hermoso y sabías que ibas a ver a todos y que iban a estar ahí y que no había nada que moviera ese día porque lo tenías totalmente reservado para el Señor. Y hoy hay otras prioridades, hay otras situaciones que fácilmente nos descarrilan de lo importante que implica participar en una iglesia. Si ustedes ven la cantidad de personas que estamos en el chat y que somos y que tenemos control, somos un montón, pero bueno, pasan muchas cosas que nos hacen ir en contra de la palabra cuando se nos dice lo importante que es hacer las cosas, congregarnos y estar. Hermanos, todo eso puede generar un entibiamiento hacia la apostasía. Cuando no tenemos la prioridad en Cristo, el mundo espiritual detecta esas áreas de oportunidad contrarias a nuestra fe y van a trabajar en contra de eso. Por eso es importante que lo que hablamos la semana pasada, cómo mandar a volar a los demonios y cómo quitarnos la opresión y traer la libertad hacia nosotros. Y en este caso, que no nos confiemos, mis amados, que no caigamos en simplismos acerca de la fe, porque en realidad habrá quienes se retiren de la fe. Yo he visto a varios casos que se han retirado de la fe y que pues mancillan el nombre del Señor y que dan un pésimo testimonio ante quienes decían, oye, pero pues que no era tu amigo, tu amiga la cristiana, pues era porque ya no es cristiano y tampoco ya no es ni mi amigo ni mi amiga, ya no lo puedo considerar como tal en la fe en realidad, porque dice el Señor que los verdaderos amigos dan la vida por sus amigos y nosotros ya entregamos nuestra vida al Señor porque es nuestro amigo, pero también por ese pacto entregamos nuestra vida al servicio de nuestra congregación local porque, porque son nuestros amigos y porque Dios nos sembró en esa localidad y eso nos hace que participemos de una comunidad muy linda en donde vayamos en el mismo espíritu de Dios. Pero tengamos cuidado, familia, porque la apostasía se está dando a todos los niveles, el entibiamiento se está dando y yo lo que te pongo el reto es que pienses de manera personal y te contestes si verdaderamente y si hay frutos de lo que te voy a preguntar o si hay cositas que te descarrilan de eso. Jesucristo y el reino de Dios es tu prioridad y tu motivo de vida. Si la respuesta es sí, bienvenido, qué padre. Si tu respuesta es no estoy seguro, bueno, la idea no es que te hagas un juicio y que ahora venga todo el mundo a acusarte, es que corrijas y traigas un tiempo de corrección para que te alinees con el Señor. Bueno, habrá gente que va a apostatar y habrá gente que va a renunciar a la fe. La otra es traición y odio entre los mismos cristianos. El odio será generalizado, pero a veces aquellos que puedan apostatar podrán acusar o señalar a sus hermanos cristianos. En la misma China hay gente que sufre y que les piden que revelen cuál es el lugar de reunión donde se reúnen los hermanos y los hermanos pierden la vida porque aman a sus hermanos, aman al Señor y pierden la vida porque no revelan en dónde se reúnen. Habrá gente que sí lo revele y eso hará traición, no solo al cuerpo de Cristo. A ver, si el cuerpo de Cristo es cuerpo de Cristo, ¿a quién traicionan cuando se traiciona el cuerpo de Cristo? A Cristo mismo. Y es una actividad sumamente fea y es un espíritu de Judas, de traición disfrazado de amor. Pero bueno, la séptima señal, falsos profetas que engañarán a muchos, pues como vimos, ya hay muchos movimientos en todos los sentidos, desde las grandes organizaciones del mundo, que dicen que es para un bienestar mundial, que hay que hacer cosas. Ahorita la ecología, todo el tema de la ecología viene con mucha fuerza. Si no leí mal, eh, el Papa creo que va a ir hoy o en estos días a lo que se conoce como el Sinaí, que no es el monte Sinaí donde estuvo Moisés, pero a una localidad que se llama el Sinaí, a dar 10 tipos de mandamientos para la ecología. Pero eso tiene un trasfondo que otro día se los platico, que no es correcto y que eso no corresponde. Dice el Señor que ni siquiera en eso podemos poner mandamientos nuevos, porque el Señor ya nos los dio todos. Y todo se resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y el segundo es amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Se los he dicho y se lo repito. Amar al prójimo es
no desear que el prójimo sufra o padezca lo que tú mismo no quisieras sufrir o padecer. Eso significa amar al prójimo. Bueno, la octava es la gran maldad que le estamos viviendo a tope, ¿no? A tope estamos viendo, dijo el Señor, y habrá gran maldad en los últimos tiempos, así como dijo las otras 7 conceptos que te estoy desarrollando, y pues eso nada más basta prender la tele o el internet y lo vamos a ver. Ya hay maldad aquí, bueno, hacen cosas bien violentas, ya México se está volviendo muy violento, y también violento desde todas las esferas, y pudiéramos pensar que sí, que tal vez esa violencia es por causa de la ingobernabilidad del país, la incluye, pero no, también tenemos que ver que México se está violentando por un espíritu. Aquí no es un tema de gobierno, es un tema de Dios y los que no están con Dios, y eso es bien difícil y bien fuerte. Y por otro lado, también tenemos la ausencia del amor, ¿no? Ese amor, el amor bien. Ahora todo el mundo dice que love is love, el amor es amor en cualquier manifestación, cuando es una cosa bien fuerte y bien fea, porque eso no es amor. El amor es un compromiso muy lindo de parte del Señor y es la pureza misma de Dios expresada en los seres humanos, y la décima es la expansión del Evangelio en todo el mundo. Dice que el Señor regresará cuando su Evangelio se ha llevado a todo el mundo. Y ya se está cumpliendo también. ¿Qué te quiero decir con esto, mi amada familia? Que esas 10 plagas de Israel son el equivalente a 10 señales que nos habló Jesucristo también para que llegaran esas 10 señales después del Señor. Pero ve lo que dice aquí Lucas 21-28 acerca de todo esto que estamos hablando hoy. Dice, cuando esto comience a suceder, ya nos está hablando en este año 2022, dice, cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza porque su redención estará cerca. Ándale. O sea que dentro de lo malo podemos entender lo bueno. Para el Señor, dice que para el que, la palabra expone que al que ama al Señor y espera al Señor, estos son noticias de alegría y de levantar la cabeza desde una perspectiva de yo soy de Cristo, para Cristo vivo y para Cristo partiré, y el Señor está muy cerca. Dice, cuando esto comience a suceder, anímense, es decir, cobren ánimo, y ánimo significa ánima y viene de alma, y alma significa vida. Cobren vida porque el Señor viene pronto. La promesa que les leí al principio en Juan 14:3, que dice, y regresaré y los llevaré conmigo, tiene señales, y les acabo de describir de manera muy breve 10 señales que concluyen en un ánimo que nos produce el Espíritu Santo. Dice Lucas 21-28, cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza porque su redención está cerca, porque la promesa ¿se acuerdan de la lectura que nos dio Eli al principio de esta reunión en Apocalipsis? Nos hablaba cómo va a ser esto, y habla de la gloriosa y de la grandeza de Dios mismo, primero glorificando al Señor, y segundo hablando del lugar donde habitaremos en la gloria de Dios, que es hermoso. Así que bueno, todos sabemos que lo que el Señor dice es hermoso, y que estas 10 grandes señales después de estas 10 grandes señales, vendrá la venida del Señor. Y nosotros estamos viendo las 10 que te platiqué, ya las estamos viendo y viviendo de alguna manera, viviendo no nuestra carne o nuestra persona, sino viviéndola como seres, como entes sociales que somos. Entonces, amados, Lucas 21-28, alégrense, anímense, porque el día de nuestra redención está cerca. ¿Qué no estamos viviendo para vivir con el Señor? ¿Qué no estamos profesando el cristianismo porque amamos al Señor? ¿Qué no estamos disfrutando de una fe que nos hace y nos propone para ser los que somos tomados como en los tiempos del arca, como en los tiempos de Sodoma, o cuando el Señor en la figura profética dice que aunque haya 2 o 3 estemos haciendo cualquier oficio o estemos durmiendo, dice que uno será llevado y los otros serán dejados? ¿Qué no estamos trabajando por el amor a Dios, porque sabemos quién es Dios y porque tenemos el deseo de que nuestra alma vaya a la eternidad con el Señor? No tenemos ese hambre y sed de justicia, y que toda lágrima se enjugará el día que crucemos la gloriosa puerta de la eternidad. Hermanos, estamos viviendo una vida cristiana no nada más para vivirla, sino para disfrutar de esa gran promesa de ver cara a cara al Señor y de vivir en una de esas moradas o de esas casas que Jesucristo está haciendo ahí. Y nuestra esperanza es que Cristo regrese por nosotros. Nuestra esperanza es que nos animemos y veamos que lo que está sucediendo está cada día más, es un día menos para el regreso de nuestro Señor. La Biblia nos dice claramente que nadie sabe ni el día ni la hora. Aún así,
el Señor le plació decir, pero yo les quiero dejar señales. Sí les quiero dejar anticipado, porque en esa anticipación yo quiero que ustedes sepan que ya estarán en esos tiempos y que esos tiempos tendrán que despertar ese amor, esa obediencia, esa pasión por el Señor, y que no veremos la dificultad de los tiempos, sino que veremos y nuestro ánimo estará en que Cristo cada día está un día menos de vernos y de regresar por nosotros. Así que, mis amados, sabemos que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, y eso yo digo amén. Pero, mis hermanos, no estamos viviendo en Cristo para morir sin Cristo. No estamos viviendo en Cristo para que si vienen padecimientos no los vivamos en Cristo. No estamos viviendo en Cristo para renunciar en algún momento. Yo se lo he dicho a muchas personas. Al principio de la tribulación van a padecer las personas que creamos en el Señor. Está bien. Pero al final de la tribulación, cuando el Señor ya se haya llevado a la iglesia, en el rapto, van a padecer los que no padecieron antes, pero ahora van a padecer y los va a crujir el diablo. La diferencia es mejor padecer por amor al Señor y no padecer por ausencia de Dios en nuestras vidas y en nuestra fe. Entonces, mis amados, animémonos. Esto es para cobrar ánimo, porque el día del Señor está cerca y porque el día del Señor cada día es más cercano. Y luego dice algo que este es lo que le da título a esta palabra, a esta predicación. Dice en primera carta de Pablo a los de Tesalónica 5:2, dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón por la noche. ¿Qué significa esto, mis amados? Significa, el Señor no es un ladrón, desde luego. Está diciendo como ladrón por la noche. El único que se le llama ladrón en la Biblia es al diablo. Les quiero platicar algo muy personal. Yo tengo un negocio en el sur de la ciudad y hace como 2 meses se metieron a robar. Se saltaron por atrás del edificio donde es una placita comercial donde tengo mi negocio. Se saltaron y se llevaron pues, algunas cosas, ¿no? De mi negocio se llevaron la caja con algo de dinero y la gaveta, y de otro negocio de ahí, que es un spa, se llevaron una tableta, una computadora y cosas. Bueno, revisamos los videos para hacer la denuncia correspondiente y resulta que son unos chicos, pues, se ven jóvenes, que están ahí por la zona y se disfrazan, no se disfrazan, pero se ponen una escoba. Uno se mete y dos se quedan abajo, y los dos de abajo se ponen una escoba en el lomo, aquí en el hombro, perdón, para parecer barrenderos de la noche, y nada más haciendo. Y resulta que fue por ahí entre 3 y 4 de la mañana, según los videos que nos dejan ver. Y eso es entrar como ladrón como la noche. Cuando todo parece en calma, cuando parece una noche más, cuando parece un día más, cuando parece que todo va a seguir su curso. O como dice la Biblia, y en esos tiempos la gente seguirá se seguirán casando, se seguirán haciendo negocios, pero de repente la iglesia va a desaparecer. Primera carta de Tesalonicenses 5:2 se va a activar y de repente el Señor va a venir y dice que nos va a recoger, va a llegar como ladrón por la noche y nos va a recoger en las nubes. Y será el rapto de la iglesia, será la llevada de la iglesia. Y el Señor me ha dado testimonio de lo cerca que estamos. Vuelvo a decir, no, el día y la hora no lo sé, pero sí quiero decir que esto nos debe de animar, porque Cristo viene más pronto tal vez de lo que pudiéramos imaginar. Y con esto dice la palabra, la misma Biblia dice que la Biblia está puesta para educar, para edificar, para reprender, para confrontar, para instruir. Tiene muchos propósitos la palabra de Dios. Y si esto está puesto en la Biblia, también nos debe de edificar en el gozo del Señor, en el tamaño de nuestra esperanza, y de saber que ya, pues podemos decir abiertamente que el regreso del Señor está demasiado cerca. Vuelvo a decir, no sé cuánto, 1 año, 3 años, mañana, 10 años, no sé, no sé. Pero cerca, ¿qué te gusta? Porque puede ser cerca 20, 30 años, pues es cerca. O que puede ser hoy mismo, en esta misma conexión, o puede ser mañana, o puede ser en el año 2022, 23, 24, 25, en el día que sea. Lo importante, la gente piensa que lo importante es saber más o menos cuándo es el día para estar preparados. Y la gente le gusta procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Dejar las cosas para el último. Bueno, ya cuando vaya a venir el Señor, ya más o menos me voy a alinear y ya más o menos me voy a comprometer con el Señor, con mi congregación, con el reino a nivel mundial, con lo que es hoy. El Señor nos revela y nos muestra
que Él está cerca para que nosotros en esa cercanía estemos dispuestos hoy. No nos importa si es mañana o no nos importa si inclusive morimos de muerte natural o por edad y de repente llega el Señor. Eso no es lo importante de esto. Lo importante del regreso del Señor es que algún día vamos a pasar de este siglo al venidero y no sabemos cuándo ni cómo vamos a pasar. ¿Quién dice? La misma Biblia nos dice que el día de mañana ni siquiera lo contemos porque no lo tenemos garantizado. El único que sabe si mañana vivimos es el Señor. ¿Qué es lo que debemos de entender de aquí? No es algo pesimista ni negativo, es algo totalmente optimista y positivo. El Señor nos dice, vive como si yo regresara ahorita. Cambia como si yo regresara ya. Prepárate hoy, ahorita, por disposición y por actitud a que yo regreso pronto. Cuando alguien me pregunta sobre los tiempos, les digo, bueno, pues yo veo que están muy cerca, pero pues no puedo decir más porque no sé más. O sea, tampoco puedo aventarme una mentira o una estimación y tampoco tengo la gallardía ni el espíritu para hacerlo. Pero lo que sí tengo para decirte es, vive como si Cristo regresara esta noche y haz planes y trabaja como si Cristo regresara en 50,000 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque la venida del Señor está muy cerca, nuestra condición y nuestra conducta y nuestros valores y nuestras prioridades estén solamente en Cristo y en su iglesia, en su reino. En el reino está incluida la iglesia. En el reino está incluido aliento de vida. En aliento de vida está incluida tu vida y tu propósito por la tierra que estamos bebiendo dentro de la congregación. ¿Qué significa esto? Que hoy nos dispongamos a cambiar lo que está desalineado de lo que Dios piensa, que hoy corrijamos todo lo que tenemos que corregir, y esto tú lo sabrás mejor que yo, lo que cada quien tenemos que corregir, lo que tenemos que madurar, lo que tenemos que cambiar, y cada vez que se pide algo, por ejemplo, en los trabajos, en las escuelas, oye, te encargo esto, pareciera que te están poniendo más carga de trabajo, y a veces pensamos que cuando Dios nos pide cosas, es como si nos desprendiéramos de algo, para que nos va a costar trabajo cuando en realidad es un cambio de mentalidad. Dice la Biblia, perdón, cambia tu forma de pensar para que entonces cambie tu forma de vivir. Eso es lo que nos pide el Señor, que maduremos esa parte que nos haga falta, que cambiemos la actitud, las acciones, los pensamientos, las ideas, todo aquello que no esté alineado a Dios y que no esté estipulado claramente como la Biblia nos lo enseña por medio del Espíritu Santo y que trabajemos y que vayamos mañana a la escuela con las mismas ganas de ir a estudiar y ir a trabajar como las personas que estaban en el arado, como los que estaban en el campo, como los que estaban durmiendo, como los que tal vez estaban congregándose y unos serán llevados y otros serán dejados. Mis amados, vamos a estar trabajando y vamos a estar haciendo las cosas con tanta pasión y lo que menos nos debe de importar es cuando Cristo llega, lo que más nos debe de importar y lo único que nos debe de importar es que ya estamos listos hoy, porque si hoy viene Cristo como ladrón por la noche sin avisar, nosotros ya estamos listos. No nos debe de importar el día del Señor, nos debe de importar el hoy, cómo vivimos y qué cambios vamos a hacer. Y debemos de madurar esa parte. Si esto lo entendemos, mis amados, verán la gloriosa familia que vamos a construir, la gloriosa iglesia que dice, mira, pon el Señor si viene hoy o viene mañana, para mí no hay tema. Es como el que ya estudió el examen. Va a haber examen sorpresa. Perfecto, si es hoy, mañana, pasado, o no lo hacen y llega hasta el siguiente curso, por mí yo ya estoy listo. Ya estamos listos. Y estar listo para irse con el Señor es, ya me puse como gran y única y suficiente prioridad a Jesucristo y a sus enseñanzas. Todo lo que implique que desbanque a Jesucristo como el primero, lo voy a desechar y no lo voy a permitir. Y no le voy a poner justificaciones personales disfrazadas como de espiritualidad, cuando tal vez estamos desplazando a Cristo de nuestro trono y de nuestro corazón, cuando Cristo. Eso es estar preparados, mis amados. Eso es vivir, como dice, también como cuando la Biblia está cerrando ya las últimas partes de lo que él mismo habla, nos enseña algunas cosas muy bonitas y muy lindas, como esta que está aquí en Apocalipsis 16:15, que dice, he aquí yo vengo como ladrón. También vuelve a repetir lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Y esto ya se lo dice Jesucristo mismo al apóstol Juan para escribirlo en el libro del Apocalipsis. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Qué lindo. Cuando el Señor habla de vergüenza es porque hay pecado oculto. Porque el Señor sabe que tenemos piel y órganos. Dentro de esta piel, adentro está el alma y dentro del alma está el espíritu. Como tres capas, ¿no? Más o menos. Más no puedo explicar porque no se entiende hoy en día, pero somos
También en Tesalonicenses, también Pablo habla de que nos guardemos en espíritu, en alma y en cuerpo, es decir, las tres, estamos conformados por tres, por espíritu, por alma y por cuerpo. Obviamente el espíritu es el más importante, pero bueno, dice aquí, el Señor dice, he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. ¿Quién es el que vela? El que se pasa toda la noche con los ojos abiertos por si llega el Señor. Es el que tiene el espíritu conectado con el Espíritu Santo. Eso es velar. ¿Has leído? Estoy seguro que sí. ¿Has leído que el Dios al que nosotros servimos nunca duerme? Eso es velar, porque como Él no duerme y Él es espíritu, y como Él nos dice que Él es espíritu, y que el que nació o la que nació de nuevo es cuando el Espíritu Santo se reconecta con nuestro espíritu y fluye la vida de Dios a través de esa tubería espiritual para recibir los ríos de agua viva que el Señor nos da, entonces podemos comprender que eso significa velar, vivir en el espíritu, porque aunque estemos dormidos, la Biblia nos lo enseñó aquí, y se los vuelvo a leer para que no vaya a haber alguna confusión. Dice, acá, dice, dos mujeres, dice, bueno, no dice aquí en esta parte, pero en otro evangelio dice, y dos estarán durmiendo y el uno será llevado y el otro será dejado. Pero dice aquí también lo que leímos en Mateo 24:42, velar, pues, porque no sabrás el día ni la hora en que regresará nuestro Señor. ¿Y qué nos dice esta carta de Tesalonicenses? Que debemos de velar, dice el Señor. En Apocalipsis dice, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, el que ya está conectado con el Espíritu Santo, y aunque estés dormido en tu cuerpo, cuando venga el día del Señor, te serás tomado porque estás velando, porque estás despierto en el Espíritu y no dormido en el Espíritu, como aquellos tres que fueron a acompañar al Señor a Getsemaní mientras él oraba y estuvo la transfiguración y que los halló dormidos en algunas ocasiones. Estaban cansados. Y eso habla también de los tiempos finales. El diablo quiere adormecer a la iglesia como esos tres discípulos para que cuando regrese el Señor los vuelva. ¿Cómo los halló el Señor cuando regresó? Los halló dormidos. Eso es lo que Dios no quiere que pase. Para eso todo se liga en la Biblia, porque el Señor, nuestro Señor, tiene todo el sentido de hacer las cosas como a Él le gustan y como a Él le placen. Entonces el Señor nos dice, velen. Lo importante no es el día que venga el Señor, lo importante es que estemos hoy viviendo ya en el Espíritu. Romanos 8. Y todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los verdaderos hijos del Señor. Entonces es vivir en el Espíritu, es decir, las leyes y todo lo que hemos aprendido por años, mis amados, es ponerlo en práctica, con dos sencillas acciones, porque el reino de Dios es acción, no es pasividad. Es actividad y no pasividad en el espíritu. No es activismo ni activities, pero incluye actividad, incluye verbos, incluye acciones, incluye movimiento. Y son los dos más importantes que vas a encontrar es amar y obedecer al Señor. Si amas y obedeces al Señor, vas a ver que vivimos en el Espíritu, que honramos al Señor y que estamos esperando. El tema no es cuando llegue el Señor, el tema es que cuando Él llegue, o aunque muramos de viejitos y no llegue ese día, nos encuentre el día de nuestra muerte, o el día que regrese el Señor a llevarnos sobre las nubes, nos encuentre amando al Señor bajo obediencia, viviendo en el Espíritu. La primera carta de Tesalonicenses 4:17 dice, entonces nosotros, los que estemos vivos, ¿quiénes? Los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Este es el famoso arrebatamiento. Vuelvo a leer. Primera Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Viene el día en que el Señor, viene el día, y no sé, pero viene pronto. No importa, vuelvo a decir, perdón la insistencia, pero nos va a edificar. No importa si es hoy en la noche, pero que hoy nos haya encontrado en este instante cambiando la actitud adecuada para vivir en el reino de Dios, en la actitud y en el espíritu de Dios, pero con perspectivas de vida a largo plazo, trabajando con fuerza, estudiando con determinación, honrando nuestra vida
participando de manera activa en nuestras familias para que sea una familia linda, participando activamente en la congregación para que seamos una congregación linda y fuerte y poderosa y que vayamos, por más yo tengo el deseo, mis amados, de que muchos del pueblo de Israel lleguen al aliento de vida, porque por eso estamos aquí. Así que, mis amados, así se describe en Tesalonicenses, en la primera carta, en el 4:17, se describe el día del rapto, y seremos tomados junto con Jesús en las nubes, y nos llevará, y tendremos las bodas del Cordero. Hermanos, hermanas, es una gran promesa. Dios quiere que cuando venga como ladrón por la noche, tú y yo estemos en vela y despiertos en el Espíritu, conectados con Él, porque si el Espíritu está desconectado, está separado. No fluye la vida de Dios en la vida de la persona. Y si no hay ese flujo, hay adormecimiento. Que no nos pase como esos tres que lo acompañaron a Getsemaní el último día de libertad del Señor antes de ir a la cruz. Los halló dormidos. Así no puede. El día que regrese el Señor, no nos pueden hallar así, mis hermanos. ¿Y qué es velar? Estar conectados en el Espíritu, de una manera sencilla, de una manera... Así que bueno, como les dije, el día y la hora nadie lo sabe. Así que mis amados, Jesús viene pronto. Cristo viene como ladrón por la noche. Él no es un ladrón, simplemente, como les platiqué en mi negocio, se metieron a robar, y se metieron de noche, y fue entre las 3 y las 4 de la mañana, que esto no estoy queriendo decir nada, simplemente ya cuando veo los videos, pero todo se hace de noche, la maldad procura en la noche. Lo que el Señor nos dice es que en la noche, para el mundo, es porque no hay luz. Cuando menos luz haya y más maldad haya es cuando va a venir el Señor. Si yo ahorita no tengo aquí no tengo aquí un encendedor para que si lo pongo, no me va a iluminar tanto el rostro. Es más, ni siquiera una lámpara. Bueno, aquí tengo una lámpara enfrente, la voy a apagar, pero sí me da un poquito, miren, sí cambia un poquito la iluminación, pero no hace la gran diferencia. A menos de que yo bajara cortinas y por completo, entonces se haría una gran tiniebla. Entonces esa luz sería todavía, ahora sí brillaría más. Entre más densa la oscuridad, la luz brilla más. Y Dios nos dice que va a venir en la noche, no es porque venga literalmente en la noche, aunque puede ser en el día o en la noche. Es porque va a haber tiempo de oscuridad en la tierra y porque mucha gente va a estar adormilada y con los afanes de la vida y no con las prioridades en Cristo. Así que, mis amados, hoy es el día hoy no es el día de preparar nada, hoy es el día de definir quiénes somos en Cristo, hoy es el día de definir conectados en el Espíritu, es el día de definir viviendo en la vida del Señor, hoy es el día de definir de estar velando y orando sin cesar, hoy es el día de definir que estamos conectados con el Espíritu en total amor y obediencia y sumisión a nuestro Rey. ¿De qué sirve decir que tenemos al Señor si no existe la obediencia como la única y verdadera forma de vida y de gran bendición para la iglesia del Señor? No tiene sentido decir que somos cristianos cuando Cristo no es nuestra prioridad, o sí lo es. Entonces tiene mucho honra, peso, autoridad y gloria. Que el Señor nos halle como nos quiere hallar, velando, conectados en el Espíritu, mis amados. Así que bueno, el Señor viene pronto como ladrón por la noche y así estará el mundo. Pero ¿sabes cómo vamos a estar tú y yo? Conectados en el Espíritu, velando, recibiendo. El Espíritu estará despierto en todo momento porque nuestro Espíritu estará conectado o ya está conectado con el Espíritu de Dios que nunca duerme. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis amados, mis amadas, ya lo dijo el Señor por acá, anímense y levanten la cabeza. Así que vamos a orar y vamos a animarnos. Eli, te invito a que vengas a orar conmigo para que hagamos oración y para que nos animemos, levantemos la cabeza, levantemos abramos el espíritu y podamos hacer esta oración para animarnos, para levantar la cabeza, o como también nos decía por acá, para entender que la promesa de que el Señor regresa ya está cerca. Así que, bueno, pues vamos a orar con este entendimiento. Mi amada esposa, por favor. Sí, bueno, amén. Gracias al Señor por esta palabra y que nos afirma y nos confirma todo lo que estamos viviendo y que cada día más eh, vemos cómo las cosas se van agudizando, se van empeorando tristemente, pero aquí, la verdad, cuando yo escuchaba todas estas cosas que están pasando, yo decía, Señor, la verdad, qué tensión, ¿no? La verdad es mucho estrés, son muchos nervios, son como que, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Hay mucha, pues, eh, como
como una sensación de qué vamos a hacer, qué va a pasar con nuestro futuro, con nuestras generaciones, con todo, ¿no? Entonces, pero aquí el Señor nos dice todo lo contrario, anímense y levanten la cabeza. Entonces, es decir, Señor, bueno, a pesar de esta circunstancia, levanto mi cabeza y Señor, en ti confío y Señor, así como la maldad se acrecentará, también tu gracia va a ser mucho mayor. Entonces, amén. Yo quiero orar por esto, Para animarnos. para animarnos. Amén. Gracias, amado Señor, por este tiempo. Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque escuchamos, Señor, y leemos que vienes pronto, Señor, Amén. por tu amada iglesia, Gracias. Señor. Y como queremos decirte que ven, Señor Jesús, a nuestras vidas, ven por tu amada iglesia, Señor, pero al mismo tiempo también te decimos que queremos estar atentos, preparados, conscientes en el espíritu, llenos de ti, Señor, nunca posponiendo las cosas, sino Amén. siempre, Señor, estar atentos a tu voz, a tu mensaje, a tu llamado, Señor, a que no te dejemos en segundo plano, en tercer plano, Señor, sino que tú seas la prioridad de nuestras vidas, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo a lo que nos dediquemos, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor derramado en nosotros. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor, Gracias. hacia nuestras vidas, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación, Señor. Y gracias, amado Señor, porque tú nos anticipas todas las cosas, Señor, y nos estás alertando, nos estás ayudando, Señor, nos estás animando, nos estás exhortando y diciéndonos, cobren ánimo, ¿no? Estén firmes, estén felices, estén con gozo porque yo vengo pronto. Así es. Gracias, amado Señor, porque te esperamos, te anhelamos cuando sea el momento, Señor, que cada uno de nosotros estemos listos con nuestras lámparas llenas de aceite, Señor, que no falte nada, Señor, que no nos tome por sorpresa, ni digamos nadie me avisó, sino que tú nos estás hablando, Señor. Así es. Gracias, amado Señor, por este tiempo tan importante del cambio de la humanidad que estamos viviendo, Señor. Gracias por que nos dejaste vivir este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, pues así es, como ladrón por la noche, Eli, familia de Aliento de Vida, les agradecemos la atención, lo vamos a subir a YouTube, desde luego, y por ahí nos veremos en los videos, no sin antes dejarles un beso y un abrazo muy grande a todos y cada uno de ustedes. Amén. Que la gracia y la paz del Señor y el ánimo y la felicidad de que Cristo viene pronto sea notoria en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén y amén.